tiene impacto en un montón de niveles. Uno es el que mencionaba Mauro hace un momento, es que se deja de lado la idea de justicia en el derecho. Los abogados se concentran más en ganar dinero que en defender alguna causa justa. Y luego, las preguntas por la justicia van desapareciendo también de las facultades de derecho. Hoy, en materias como filosofía del derecho, teoría del derecho, antropología, del derecho político, teoría general del derecho, derecho romántico, del derecho, antropología, economía política, van desapareciendo. Y en su lugar, lo único que queda es lo que se llama análisis económico del derecho, que en el fondo es como reemplazar el derecho por economía. Enseñarle a los abogados a analizar todo el juicio, olvidando que el eje del derecho era otro muy distinto y gran antagónico. El costo-beneficio, que es el lenguaje de la dignidad. Y cuando uno defiende la dignidad, como decía un filósofo de este país, Kant, el padre de la filosofía del derecho moderna, es anticonsecuencialista, es decir, la dignidad que obliga a tratar a las personas como fines en sí mismas, no como, como medios. Es como nos trata la economía, ¿no? Porque si los abogados hablamos del lenguaje del costo-beneficio, y los principios del derecho por los principios de la economía, el resultado de todo ese proceso es el vaciamiento del derecho al mensaje jurídico. Nos quedamos sin horizonte. Es lo que nos pasa a los abogados en general. Ya no sabemos qué causas defender, porque la justicia deja de ser una prioridad. Incluso deja de ser una pregunta que se hacen los abogados y las abogadas. Y en su lugar empiezan a aparecer otros criterios que no eran los. Y eso me parece que como marco teórico de esta situación práctica es importante. Justo tengo a mi hijo llamándome, estoy intentando hablar con él teoría, no lo puedes atender vos y decirle que ya le compré lo que quería. Libre. Constantino, de hecho, toda mi vida en Alemania fue. Pero bueno, volviendo a lo del marco teórico. El marco teórico del derecho no puede ser el marco del economía. Entonces, hoy está de moda el análisis económico del derecho, ¿no? Urban Economics, y este es un enfoque que nace con un paper de Coase y el problema del costo social, es decir, lo social es un costo y no como un derecho. A partir de este paper se desarrolla toda una corriente de pensamiento que es el análisis económico, que básicamente obliga a los abogados a pensar como economistas, como contadores, como administradores de empresas, y poco a poco la filosofía del derecho y las grandes preguntas de la filosofía moral, de la ética, de los derechos humanos van desapareciendo de los programas de estudio. Esta es la mirada neoliberal con la que se forman los abogados en todo el mundo y en América Latina también. La consecuencia de esto es que tenemos sociedades cada vez más injustas, también porque ya no hay abogados que se pongan la camiseta con el perfil que ponen. Otro problema es que tenemos muchos abogados que hablan muy bonito dentro del aula, pero no le ponen el cuerpo en ninguna pelea fuera de la facultad, por distintas razones, vagancia, miedo, comodidad, lo que fuera. Lo que se llama abogados de escritorio, ¿no? Hay un montón. En América Latina es uno de los grandes males del progresismo académico. Tenemos profesores que hablan fantástico sobre derecho constitucional, sobre latinoamericanismo, sobre derecho indígena, pero luego a la hora de salir la práctica, entonces no lo hacen. Hay constitucionalistas argentinos que tienen libros muy buenos, constitucionalismo latinoamericano, yo no lo vi nunca defender una causa concreta, una pelea real. Con lo cual me parece que eso también desmoraliza los estudiantes de derecho. Aspetta, vamos a ver. Quiero terminar el Mucho punto. porque ven que los profesores no son en la práctica un ejemplo de dice una cosa en el aula, muchas veces no tiene nada que ver con lo que acababa de decir. Y esa disociación entre la práctica y la teoría le va quitando al estudiante de derecho la confianza en la justicia y en la herramienta que recibe para defender la justicia de la sociedad, con lo cual se va alejando o va dejando de creer. Entonces formamos un ejército de abogados más próximos al ideario de la economía y que además tienen un escepticismo cada vez más grande en la carrera que están estudiando o en la profesión que desempeñan. Con lo cual, el resultado de todo esto es que tenemos un mercado que recibe abogados con cada vez menor formación y cada vez más escépticos respecto a las posibilidades que tienen con esta formación que reciben de defender alguna causa justa cuando salen de la justicia. Este escenario es bastante dramático y este es el escenario en el que el neoliberalismo desmonta las políticas públicas de nuestros estados que no tienen abogados que puedan oponer recursos y herramientas para defender lo público.
Esto me lleva a otro punto. Ya que lo estamos grabando, lo digo, así después lo grabo y lo escribo. Argentina, digamos, algo que la hizo grande, para mí, son esas dos grandes banderas que son la educación pública, que es gratuita y de calidad. En Chile, por ejemplo, eso no pasa. La educación universitaria pública no es gratuita. La educación pública es gratuita. Yo soy producto también de la Universidad Pública de la Universidad de Buenos Aires, es universidad. Y luego la salud pública. Y son dos grandes banderas, dos grandes pilares. Hay un montón de dificultades, pero no renuncia a estas ideas, porque no analiza todo el término. Hay otros valores que importan más. Y yo quisiera poner al lado de la educación pública y la salud pública una tercera categoría que no se hace. Y el tercer pilar, que para mí es fundamental, que es la abogacía pública. La abogacía pública es una bandera que nosotros queremos volver a levantar. Cuando digo nosotros me refiero a la escuela del cuerpo de abogados. La noción de abogacía pública contrasta con la privada de la abogacía o del abogado que tiene un sector corporativo, que es más orientado al derecho privado. Nosotros nos orientamos más al derecho público. Pero además pensamos que la abogacía es pública por definición. Sin embargo, hace falta volver a aclararlo porque la mirada neoliberal del derecho, la enseñanza neoliberal de la abogacía que recorta las humanidades de los programas de derecho, tecnocratiza y vuelve casi contadores economistas a los abogados, ha hecho retroceder demasiado el carácter público y esencial de la abogacía, convirtiendo al abogado casi sinónimo de abogado liberal, que deja de lado la prioridad o preponderancia de lo público en el derecho. Entonces nosotros creemos que la categoría de abogacía pública debe volver a ser delimitada, porque de todo el derecho es algo público, no algo privado. Hay que hablar de la justicia como idea. La justicia no deja a nadie. Pienso el concepto de universidad, ¿no? La universidad, lógicamente, es pública por definición, porque el concepto de universidad viene de universal, donde entran todos. Con lo cual la universidad es pública por concepto. La universidad pública en el fondo es una redundancia. No haría falta aclararlo. De hecho, antes se llamaba Universidad Nacional. No hacía falta aclarar que era pública. Eso era obvio. ¿Por qué ahora aclaramos que hay universidad pública? Porque decir que las universidades privadas. Pero para mí la universidad privada es una contradicción. No se debería llamar universidad, habría que buscar el nombre, porque significa un ingreso universal, un universo. Así es como se desarrolla el conocimiento. Con lo cual el concepto de universidad privada es como decir un universo que no es universal. Con lo cual no es propiamente un universo o un universo. Con la abogacía para mí sucede lo mismo. La abogacía para mí como universidad es pública por definición y eso es lo que la vincula al ideal de justicia. Como hoy prevalece la abogacía privada, la justicia va desapareciendo en el horizonte de los abogados, pero nuestra meta es el horizonte se recupere. Y para eso tenemos que volver a enseñar humanidades en las facultades de Derecho, para volver a humanizar la enseñanza y la formación de los abogados que hoy están tan empobrecidos. En ese marco, en Argentina, por ejemplo, hay muchos neoliberales que cuestionan que hermanos de Bolivia o de Perú se atiendan en los hospitales argentinos. Y para mí eso es lo que hace grande a la Argentina. El hermano latinoamericano se puede atender en el hospital público. Eso es lo que le da grandeza a la Argentina, no al revés. Pero como analizan todo en el marco del costo-beneficio, del problema del costo social, como diría Coase, el análisis económico del derecho, ven esto como un problema y no como un mérito del Estado argentino. Lo mismo con la educación pública. Hay sectores que se quejan de que les gusta mucho que haya estudiantes chilenos en la universidad pública, por ejemplo. Que haya gente de la carrera de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, en Juan. Y sin embargo, yo creo que eso engrandece y enriquece a la Universidad de Buenos Aires, que es una de las mejores de América Latina, precisamente porque tiene esta pública apertura, que le permite enriquecer y jerarquizar los debates y las investigaciones a través del intercambio recíproco entre personas de diferentes países con diferentes ideas, tradiciones, lenguajes, culturas. Bueno, estas son las dos grandes banderas que la educación pública y la salud pública. Pero yo les quisiera agregar acá, estamos, ¿no?, en Berlín, vinculados a la crisis del país, a de grupos de estas personas asesinadas por el gobierno usurpador. Quisiera remarcar qué hacemos nosotros como argentinos con Zaffaroni defendiendo un presidente de Perú. Bueno, tiene que ver con esta visión pública de la paz. Y tiene que ver con lo que decía Mauro hace un momento, con esta visión latinoamericana y latinoamericana del lugar. De precisamente, como hablamos para la educación y la salud, también la abogacía pública argentina puede volver a ser un pilar y una bandera de nuestro país que nos hermana a todos latinoamericanamente y donde privilegiamos la defensa de una causa justa por la defensa de un honorario. Por eso a nosotros con Zaffaroni nos reíamos en Perú. Pues yo me decía, Lilia, me decía la mujer de Castillo el otro día en México,
no sé cómo te voy a pagar todo lo que estás haciendo. Y yo se lo decía al presidente de México, ¿cómo ella no se da cuenta del alto honor que me está haciendo un presidente que me pone como su abogado, me permite hablar con otro presidente para tener una causa justa? Eso para un abogado es el mayor honor que puede tener. Con lo cual, ¿cómo ella puede pensar que también es al revés? Uno no puede, en la mano se estaría nunca el dinero del pueblo. Pero al margen de eso, ella no se da cuenta, a ella pues, se ve, digamos, habrá visto los abogados con la otra mirada. Todo es mercancía, costo, honorario, ganancia. Una ridiculez que un taxista que nos hablaba de que un abogado que siempre le pide dinero y nunca le resuelve nada. Bueno, ese es el modelo que nosotros no defendemos. Esa es la mercantilización del derecho, la mercantilización de la justicia. Para nosotros, Zaffaroni, que reivindicamos el derecho latinoamericano, un nuevo derecho latinoamericano, el derecho que tenemos es todavía un derecho producto del colonialismo, del eurocentrismo, del logocentrismo, del formalismo jurídico contra el cual, de alguna manera, luchaba y lucha Castillo y luchan las poblaciones originarias que todavía no están representadas ni en la Constitución peruana ni en el Congreso peruano. En Chile también naufragó la nueva Constitución que incluía derechos de los indígenas, por lo cual hay un debate que no está saldado. Probablemente tenga que ver con el racismo y la persecución contra los pueblos originarios en Perú, Chile o en Argentina. Pero para mí es muy importante rescatar el carácter público de la abogacía y mostrar cómo lo público, así como en el caso de la salud y la educación, implica que el Estado argentino le brinda un servicio a América Latina. Y eso es lo que hace grande a la Argentina en todo caso. Con la abogacía pública tiene que suceder algo parecido. Y desde ese punto de vista es absolutamente entendible que sean abogados argentinos que tienen esta mirada latinoamericanista y pública de la justicia y del derecho los que defienden a un maestro rural vacado de manera ilegal de Perú. No hay una contradicción, un problema, al contrario, hay un deber de ayuda y de servicio. Que además no es la primera vez que sucede en la historia argentina. Está lleno de abogados argentinos que transitaron por Perú. Uno que a mí me gusta mucho, murió en Lima, de hecho. Es decir, que tampoco es tan original, al contrario, debe recuperar lo más grande y amplio de la historia de nuestra independencia. Bueno, nuestra primera independencia, porque a veces hay que volver a estarse como continente y como países, ¿no? Hoy dimos una entrevista muy larga en un diario, hace un rato por acá, después, de otro lado, de otro lado, así todo el día, pero hablábamos mucho sobre el carácter anticolonial de muchas políticas, de muchos discursos y el precio alto que pagan los líderes. Pienso en Correa, pienso en Evo Morales, pienso en Lula, cuando llevan adelante políticas que reivindican los intereses de nuestro país. Terminan siendo criminalizados, hostigados, perseguidos, pero las razones de fondo no son nunca los argumentos que se ponen formalmente sobre la mesa. Siempre hay otras cuestiones menos visibles, pero que están determinando los procesos. Por eso es tan importante para nosotros romper el cerco mediático. Hoy creo que se está rompiendo, pero estamos haciendo un trabajo bastante intenso, pero creo que está dando resultados. Porque hoy, por ejemplo, la República, por primera vez, yo tengo uso de, digamos, memoria, el diario de la República habla de ejecuciones extrajudiciales, de parte de este gobierno, entre comillas, de Boluarte. Habla de ejecuciones extrajudiciales, que ya es un lenguaje mucho más crítico y frontal de la prensa frente al gobierno de Boluarte. Esa categoría es nuestro lenguaje. Y que la prensa empiece a usar las palabras que usamos nosotros como abogados de derechos humanos es porque implica un grado de acuerdo sobre la gravedad de lo que está pasando en Perú. La verdad que la República, desde la primera vez que nos hizo una entrevista, si bien era serio y crítico, o sea, era muy crítica, pero era serio, siempre nos dio mucho espacio, digamos. Nos hizo entrevista con Zaffaroni una tras de la otra y siempre, digamos, sin pensar lo mismo, pero eso da igual, no tiene la importancia, pero sin recortar lo que nosotros decimos, que es lo más problemático de la red. Pero uno va viendo que hay pasos. Perú, primero en la prensa, en la sociedad, y luego llega tarde o temprano al poder judicial y a la política. También en una cuestión de supervivencia política, es muy difícil que nadie quiera quedar involucrado con un gobierno de 70 personas asesinadas sobre sus espaldas, ¿no? Y pienso además en algunas medidas que ya rayan en lo absurdo. Pedir la Amnistía Internacional que presente su informe anual de derechos humanos, en lugar de la memoria y la reconciliación, justo cerrar la Casa de la Memoria ese día, permitir presentar un informe. Son medidas ridículas, ¿no? Quejarse con un diario de España porque a mí, eso en contra de la libertad de prensa es una estupidez increíble y además es una infantilidad absoluta. Yo no sé en qué está pensando el embajador, cómo le da vergüenza.
Vergüenza quiero decir en términos puramente casi estéticos, es un papelón. Alguien le dice, bueno, la verdad que ya nos preocupa una entrevista en un diario, estamos como límites, ¿no? No dejar la Amnistía Internacional presentar un informe también es una situación bastante límite. La Amnistía Internacional es un organismo bastante pacífico y neutral, no es ningún organismo asusador, hasta donde yo sé. Y sin embargo, se ve que hay mucho temor a que alce la voz, se hagan cosas en contra de una narrativa que esconde los asesinatos debajo de la alfombra, pero creo que ese cerco y esas censuras están cayendo poco a poco en Perú. La prensa se está dando cuenta, está empezando a cambiar el lenguaje. Ya hoy el diario, digamos, La República es mucho más crítico. Yo me sorprendí por la dureza del discurso, pero eso hay que analizarlo, eso responde a un cambio. Y también a que había mucho miedo, y hay mucho miedo en Perú, ¿no? Y uno lo entiende, han matado 70 personas, hay razones para tener miedo. Bueno, hay mucha gente que decía que estaba muy de acuerdo con todo lo que decíamos, pero le daba miedo de que le pase algo, de perder el trabajo, de un montón de cosas, ¿no? Pero creo que este miedo también se está perdiendo. Creo que es como, creo como que todos se animan al mismo tiempo en general, ¿no? Entonces creo que, bueno, ahora se anima la prensa, después se va a animar algún juez, y alguien va a ordenar este desastre. Se juzgará las responsabilidades penales y políticas por los 70 asesinatos, por los heridos, por la censura, por la persecución, y también se analizará en términos de procedimentales y técnicos si la vacancia contra Castillo fue inconstitucional, irregular, mal llevada adelante, como yo sostengo, o no. Yo creo que es obvio que sí, porque están los artículos de la Constitución y el reglamento del Congreso para constatarlo. Es decir, esto es casi un silogismo formal. Esto es independiente si no le cae bien o mal Castillo, si es adherente a Castillo o crítico de Castillo, medio lo mismo. Podemos cambiar a Castillo y poner un nombre lógico, una X ahí, y analizar, bueno, X hizo tal cosa, X le correspondía este procedimiento o aquel otro, y hacer un análisis lógico, formal. La conclusión a la que se llega analizando las normas es que la vacancia es formal y tratada, es irregular. Incluso si uno piensa críticamente en el Castillo, igual la vacancia la llevaron mal. Por eso yo en términos procesales no veo otras restitución. Y luego, en todo caso, iniciar un nuevo proceso de organización constitucional donde Castillo se pueda defender en el Congreso y exponga él sus ideas frente a la sociedad. Y esa ya es una cuestión política. A nosotros como abogados lo que nos cumple es analizar técnicamente si el procedimiento fue constitucional o no. Y claramente no lo fue, y no lo decimos solo nosotros, sino constitucionalistas peruanos que ni siquiera son adherentes de Castillo, están en otras posiciones políticas, pero reconocen que el proceso de la vacancia fue irregular. Luego están los argumentos de Zaffaroni que van más hacia la dogmática penal, a la tentativa idónea, no punible, a la no configuración típica de la Castillo, para hablar de términos penales, no hay rebelión, no hay conspiración, no hay flagrancia, no hay delito. Ahora, como son aspectos complejos de ver, la prensa ha confundido bastante. Uno se ve obligado a hacer un trabajo de clarificación. Y esa es la manera en la que estamos ahora. Una periodista alemana me decía ayer algo que me pareció correcto. Decía, ¿por qué hace falta ver dos presidentes o tres presidentes para tener una causa que en estos aspectos es tan obvio, tan simple o tan justa? Yo decía, es una buena pregunta, ¿verdad? No debiera hacer falta. Uno debiera citar los tres artículos que no se cumplieron y cualquier juez debiera decir, la verdad, acá sin cumplir el procedimiento, tenemos que normalizar esto. Y sin embargo, es tan grave la falta de garantías en Perú que uno requiere de la prensa internacional para abrir los ojos, requiere de los líderes políticos internacionales para hacer una convocatoria que genere una administración democrática en el Perú, que Amnistía Internacional no sea censurada, que pueda presentar su informe como tenga ganas y que le cierren la Casa de la Memoria el día que lo va a presentar. Es un colmo. Sin que los tanques entren en la universidad pública. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Es una locura. Hoy yo lo contaba en varias películas y digo, realmente, yo lo cuento y no lo puedo creer. Me parece una película hace 200 años. Un tanque entrando en la Universidad de San Marcos. ¿Puede haber papelón más grande? Bueno, y después están los asesinatos, ¿no? Hoy hablábamos mucho de Rosalino Flores, este chico con 36 perdigones que le destruyeron el estómago, que murió en Lima, que agonizó 2 meses, no podía comer, le dispararon a un metro de distancia, cuando los perdigones se disparan a más de 30 metros de distancia. Es un delirio. Es tan grave lo que pasa en Perú que ya no debería hacer falta, digamos, uno se cansa de repetirlo. En todo caso, la pregunta es por qué hay algunos líderes de América Latina que todavía no alzan la voz. ¿Cuáles son los negocios que hay debajo de la mesa que les impide utilizar la defensa de los derechos humanos, ¿no? Que para nosotros en Argentina es una política innegociable. Innegociable.
no se negocia. Por eso los juicios de lesa humanidad en Argentina se hicieron y se hacen, y es una política de la que el gobierno argentino está, y con razón, orgulloso de la sociedad. Más que el gobierno, es un patrimonio ya de la sociedad argentina, del derecho argentino. Y los derechos humanos hoy son la base, ¿no?, de la abogacía pública, que es el modelo de abogacía que nosotros tenemos, que tiene nada que ver con la abogacía que está en derecho social, derecho financiero, derecho empresario, ¿no? Luego está, digamos, hay algunas preguntas que yo me hago. La ONU le pide al Estado peruano que precise el alcance de la figura de terrorismo y que lo acote, porque la están utilizando para utilizar la protesta, perseguir opositores. Y lo mismo se le había pedido al Tribunal Constitucional con la vacancia moral permanente, una figura demasiado vaga y amplia, y da pie para cualquier uso arbitrario, porque lo que sucedió con Castillo. No solo no correspondía a la vacancia por incapacidad, sino que además la aplicaron incorrectamente. El procedimiento a aplicar era otro, era la acusación constitucional. Y, digamos, sí, digo esto porque está especificado en el ordenamiento jurídico peruano cuál casos como el del discurso de presidenta. Sin embargo, no siguieron ese proceso. No se tiene que contar por qué. Bueno, seguramente porque iba a ser todo rápido, empezando a resolver. No contaron con que el pueblo iba a salir a la calle, que iba a protestar, que se iba a manifestar. Eso no estaba en los planes de nadie. Por eso el Tribunal Constitucional también hace algo que es inconstitucional, por paradójico que esto parezca, que es emitir un pronunciamiento en el que declara, no sé qué es esto, yo no lo tuve mucho, esa misma noche declara resuelta la crisis política y legal en el Perú. Bueno, las podrán declarar resueltas, pero las manifestaciones empezaron a los pocos días, ¿no? O sea que resuelto no había nada. Intentaron que fuera todo rápido. La institución inconstitucional, el Tribunal Constitucional declarando cualquier cosa, pero lo grave es que confirma un delito, que es el delito de adelantamiento de opinión, como dicen algunos constitucionalistas de Perú. Que algunos me lo pasan ellos a mí, es muy gracioso, ¿no? Porque estaría bueno que lo dijeran ellos también, pero parece que mi rol es dar la cara. Y como uno no tiene nada que ver, digamos, no son terruqueables. Es gracioso porque eso es como un fenómeno que, bueno, uno no lo entiende, entonces uno tiene que explicar en los medios. Eso es como seguir, inconscientemente, seguir con los parámetros de la colonización, del racismo, ¿no? Bueno, si es un blanco de Argentina que estudió en Alemania en un diario europeo dando una nota, ya bueno, y que encima es más católico que de izquierda, está tan lejos esto del terruqueo, digamos, que le hace difícil precisamente a ciertos sectores que piensan o adhieren al mismo alineamientos el cuestionamiento. Lo mismo con Zaffaroni. Como los jueces que están condenando a Castillo, lo admiran a Zaffaroni, lo han citado en toda su obra, ahora está en una contradicción tremenda, ¿entiendes? Porque la persona que admiraron toda la vida les está diciendo esto es un mensaje. Eso Zaffaroni en el dictamen él tiene un dictamen donde desarrolla otros argumentos. Lo mío es más procesal. A mí me parece un papelón lo que hicieron procedimentalmente. Creo que si uno arroja luz sobre eso es una cuestión casi apolítica, técnica. Hay una serie de garantías que no se respetaron y no es una cuestión de ponemos, las leemos y vemos, ¿se hizo o no se hizo? ¿Se notificó o no? ¿Había tantos votos? ¿Habló una hora en el Congreso o la apuntaron con un sitio y le cerraron? Es muy simple, ¿entienden? Y si estuviéramos hablando de Fujimori, que para mí es un horror, yo estaría diciendo lo mismo. Lo que aprendimos con la política de derechos humanos en Argentina, con Videla, que era lo peor de lo peor, es que incluso a él hay que respetarle el debido proceso. Eso es una democracia. Eso es el Estado constitucional. Y eso es lo que no le respetaron a Castillo. Y eso es lo grave, porque eso le va a pasar a cualquier presidente. Pero no solo a Castillo. Venga el que venga, le van a hacer lo mismo. Y eso es lo que la democracia peruana no se puede dar. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo. Por eso no es solo una lucha por Castillo, es una lucha por la legalidad, la democracia, por el Estado de Derecho. Son garantías muy básicas que nosotros estamos defendiendo. Por eso no es una cuestión ideológica. Yo no soy un militante ni un adherente de Castillo. De hecho, les digo, no tengo la menor idea que me tomó como gobernante. Y no me interesa, porque mi función no es esa. Para eso debe haber 100.000 diarios, analistas políticos. Mi función es analizar el procedimiento y ver si fue actuado a derecho o no. Y de analizar el procedimiento te das cuenta que no es conforme a derecho. En todo caso, tienen que hacer otro procedimiento conforme a derecho. Nada le impide al Congreso vacar a Castillo, pero lo tienen que hacer de acuerdo a la ley, respetando el procedimiento, y no lo han hecho. Eso no es lo que estamos diciendo, nada más. Y la conclusión o la pregunta es, si no han respetado el procedimiento, entonces, bueno, sigue siendo el presidente de Perú, yo creo que sí. Y entonces, ¿quién sería que está usurpando el gobierno? ¿Y a quién habría que desobedecer, ya que tanto les gusta el artículo 46? Si está mal vacado, el que está usurpando el poder es el gobierno que asesinó además a 70 personas.
que no quiere que Amnistía Internacional presente su informe, porque yo de una entrevista en un diario español. Y dice más bien parece el golpe de Estado. Pero uno tiene que aclararlo en la prensa. Porque el cerco mediático era muy fuerte. Ahora se está desarmando, se cae a pedazos. Una vez que interviene la prensa internacional o una figura como Zaffaroni, medio que el debate se quiso tener rápidamente. Bueno, uno puede aguantar un mes, dos, pero ya esto está, tiene fecha de vencimiento. El tema es cómo reconstruir el Estado de Derecho peruano en una situación de tanta volatilidad y de tanta indignación. Yo la palabra que más escuché en Perú, sobre todo que es Perú, con los peruanos y las peruanas en Italia, era la palabra humillación. Estoy muy humillado por lo que hicieron acá. Más allá de si gobernó bien o mal. Porque lo trataron como, digamos, sin ningún respeto, como que estaban esperando a ver en qué momento lo podemos tirar por la ventana. Bueno, ahora lo tiramos por la ventana. Como que, y hay mucha gente que no entiende. Mucha gente de la izquierda académica francesada de Perú, a la que yo no pertenezco, que no te, lo que ustedes llaman izquierda caviar, ¿no? Sí, sí, pero yo entiendo. De hecho, Pasión Dávila me dijo, vos no serás caviar, porque toda la estética. No, vas a ver que no. De hecho, cuando se lo cuenten, Pasión se ríe poco, pero cada vez que se lo cuentan, él se va a reír. Bueno, ya después se dio cuenta que no. Un genio Pasión. Nos reímos mucho, porque la primera vez que fuimos a Penal de Barbadillo, estábamos Pasión Dávila, Zaffaroni y yo, y ninguno de los tres pudo entrar. Estábamos los tres tomando un sol, Pasión, pues se había peleado con no sé quién, Zaffaroni y yo, pero no nos pidieron dejar entrar porque no teníamos un papel que nadie nos había dicho que había que llevar. Bueno, una tontería. En realidad, triste porque Perú se perdió una oportunidad importante, que es que Zaffaroni, que es el penalista más importante de América Latina, se encuentre con Castillo en la prisión, era valioso. Era eso lo que yo quería lograr. Luego Zaffaroni se fue, yo me había comprometido a verlo a Castillo y una semana más para entrar un jueves, que es un día libre de visita general, para verlo al presidente. De todas maneras, Zaffaroni y yo estamos trabajando juntos en esto, de hecho ahora vuelvo a seguir trabajando. Con lo cual era, digamos, más una cuestión humana y personal que de compromiso. Zaffaroni estuvo comprometido en la defensa de Lula, de Correa, de Morales, de Cristina y ahora de Castillo. Porque esto que pasa en Perú para nosotros es un capítulo más de una película que ya conocemos, que viene sucediendo una y otra vez, casi con el mismo manual, el mismo guión, en todos los países de América Latina, con todos los líderes que toman alguna medida a favor de los pueblos. Sistemáticamente es lo mismo, es decir, son los líderes que no se ponen de rodillas, terminan exiliados en Bélgica, Correa, en prisión un año y medio como Lula, exiliado en Argentina como Evo Morales, o preso, con la familia lejos y con los abogados del otro lado del mundo. Yo, como es el caso de Castillo. Evidentemente pasa algo más complejo y difícil en la Latina, que tiene que ver con el avance de políticas neoliberales que desmantelan a los estados y arrinconan a todos los líderes que tienen derechos sociales. Muy claro, muy claro. Hay políticas económicas que necesitan vasallos, no presidentes. Y cualquier presidente que levante un poco la cabeza es una amenaza para algunos intereses. Y evidentemente Castillo no convenía, como no convenía Evo Morales, como no convenía Lula, como no convenía López Obrador, nacionalizando litio en México. Son líderes como no convenía el peronismo cuando recupera y nacionaliza empresas y recursos nacionales en Argentina. El manual es siempre el mismo. Y tal vez es una confrontación que hay abierta entre poderes económicos concentrados que se llevan los recursos de América Latina y estados de América Latina que luchan por su soberanía, por recuperar sus recursos, por nacionalizar sus recursos para que pare el saqueo y la expropiación. Evidentemente Castillo no era un interlocutor cómodo. Pero de todas maneras, eso es una discusión más amplia que hay que dar para entender lo que está pasando. A mí lo que me interesa es que se entienda que el procedimiento que se siguió contra Castillo en la vacancia fue irregular y que eso alcanza para tirar abajo la vacancia. En todo caso, hay que hacer otro procedimiento porque el que se llevó adelante no fue conforme a derecho. El Estado peruano está obligado a volver a la legalidad y que tiene que ordenar esta crisis política que vive, no matando más personas, que fue lo que se hizo hasta ahora. En Francia hay protestas que son mucho más violentas que las que hay en Perú. No hay ni un muerto. En Perú las protestas son pacíficas. No pasa nada y sin embargo ya hay 70 personas asesinadas. A balazos con arma de guerra. Sin respetar ningún protocolo, ninguna distancia. Alguien tiene que ser responsable de esto. De esto no puede quedar en impunidad. No puede quedar. Digamos, si a Castillo le hicieron lo que le están haciendo por un discurso televisado, que no contó con el apoyo de ninguna fuerza, ninguna policía, de nadie, más bien fue un discurso casi de defensa ante un Congreso que no lo dejaba salir del país, que lo obstruyó 140 leyes, un hostigamiento permanente, hasta le era difícil nombrar a su ministro, muy difícil el ejercicio del gobierno. Eso da pauta que hay
constitución que ya no funciona probablemente, y que no se equivoca Castillo proponer una nueva constitución, una asamblea constituyente, para que la sociedad democratice en serio el régimen político peruano. Por eso lo tienen que decir los peruanos. A mí lo que me interesa es ver la debilidad del procedimiento que se dio contra Castillo y tratar de entender qué va a hacer el Estado peruano para normalizar esto. Además de los 70 asesinatos, que no es un tema secundario. Una persona me decía hace unas semanas, Guido, vos con todo el prestigio académico que tenés, ¿por qué vas a arruinarlo defendiendo a Castillo? Es una pena que hagas esto. Y yo le decía, no, bueno, una pena es que haya 70 personas asesinadas en tu país, ¿no? Porque yo hago con mi prestigio académico. Y me responde esta persona, bueno, no, estás poniendo objetividad, son dos cuestiones separadas, Guido, yo te estoy dando, estamos usando una persona que no está con ahí, un mundo académico es peruano. Y yo lo que le respondí es que no son dos cuestiones separadas, que todos los muertos son de un solo lado. Están matando gente de Puno, Juliaca, Ayacucho, Arequipa. Si los 70 muertos fueran de Miraflores o San Isidro, el gobierno se hubiera volado por el aire mucho antes. Con 5 o 10 muertos no hubiera quedado nada. Pero como son 70 ciudadanos de segunda categoría, el gobierno puede seguir en pie mirando para otro lado, como si fueran 70 vidas que valen menos que las demás. Por eso yo me pregunto qué pasaría con Macron si muere uno. Uno, ¿eh? Uno, y yo creo que vuela el gobierno por el aire. De hecho, casi, digamos, lo criticaron mucho por usar gases lacrimógenos. Fíjense si mataba a 70 personas. ¿Tú crees que una vida en Perú vale menos que una vida en Francia para mí? No. Bueno, pero ¿y por qué toleramos un gobierno que mata a 70 personas? Que las vidas peruanas, digamos, de un estándar menor, yo no lo entiendo. Y no sé qué espera el resto de los gobiernos de América Latina para tener una posición más firme. Creo que la confusión que hay acá tiene que ver con ciertos sectores que son, digamos, críticos. Zaffaroni habla del racismo, lo que sigue vivo en nuestro país. Yo le pregunté a Zaffaroni, ¿cómo puede ser que nuestros amigos progresistas, que teníamos tantos, los caviares, me diría Pasión, ¿no? Los amigos eran caviares, solo que lo estás descubriendo, eran amigos de Perú, y que no se hayan involucrado, digamos, en la primera línea de defensa de esto tan espontáneamente? Y Zaffaroni me miró en su casa y me dijo, no, son racistas. Él no lo sabe. O sea, hay un racismo que también está en la izquierda académica, blanca, europea. ¿Entiendes? No es solo el racismo de la derecha, también hay un sector académico, de izquierda, elegante, bien pensante, súper culto, Iluminados. iluminado, lo que fuera, iluminado, es eso. El racismo positivo. Pero que también comparten el racismo. De hecho, algunos sectores de esa izquierda apoyaron inicialmente el golpe de Boluarte. Y ahora quedaron en un laberinto porque hay 70 muertos, por lo cual su izquierda no tiene nada que ver. Pero en los sectores humildes, que no son cultos, campesinos, maestros rurales como Castillo, tienen otra representatividad, otro lenguaje, otros códigos, otra cultura. Por eso la representatividad es importante y la representatividad es importante. Y eso es lo mismo que pasaba en Bolivia. Hoy Lula busca centrarse mucho en los escenarios de su país, porque evidentemente nuestros estados se tienen que seguir democratizando. Creo que esa era la batalla que estaba intentando dar Castillo, tal vez con ingenuidad, solo, contra el mundo, qué sé yo. Eso lo sabe él, lo tendrá que explicar él. Yo estos días empecé a entender cuando él dice, bueno, como decía mi Barbadillo, el discurso me lo dio el pueblo. A mí me gustó mucho la frase y me convenció. Porque además, de hecho, ningún ministro lo firmó, por eso no se puede hablar de mensaje a la nación ni de conspiración, porque la verdad que los ministros renunciaron uno a uno después de escucharlo, lo cual da muestra que no había ningún plan de ningún tipo para coordinar absolutamente nada, ¿no? Más bien todo lo contrario hubiera sucedido, hubiera puesto todo manos a la obra, nadie hizo nada, se le corriendo. Con lo cual es muy difícil hablar de un golpe de ningún tipo. Por eso es una tentativa inidónea que es no punible en términos penales, ¿no? Por eso es distinto el procedimiento que se deje en mi argumentación. Pero lo interesante es pensar cómo construimos una cultura que no sea racista, que no sea eurocéntrica, que termine con la exclusión de los pobres, de los sectores populares. En la Argentina pasó lo mismo. El odio visceral que tiene el conservadurismo hacia el peronismo tiene que ver con la incorporación de los más desclasados a la vida política de la Argentina. Pero en cantidad es menor, ¿no? ¿En dónde? ¿En En Argentina? Argentina. Sí, a ver, pobreza hay un montón en Argentina. No, ¿En qué decir? ¿Poblaciones originarias? Sí, claro. Bueno, los mataron en Argentina. exactamente. Está la llamada conquista del desierto, que fue en el desierto, le llaman así, pero estaban conquistando un desierto, película el concepto, ¿no? Mataron un montón de indios. Pero claro, ahora la población originaria de Perú es
Por eso tienen que estar representados en el Congreso, para que el Congreso deje de tener 5% de aprobación popular y empiece a estar representados en serio. Hay un montón de problemas que no estamos discutiendo. Por eso estamos todo el día diciendo pavadas. Pero a mí lo que me sorprende es que se quiera separar los temas, ¿no? Como si los asesinatos fueran un tema menor, casi secundario, de esta crisis política, cuando es gravísimo. Yo no puedo entender cómo se puede mantener en un gobierno que asesinó 70 personas diciendo que el que fue el gobierno era el otro, que no le respetaron ninguna garantía y le tiraron inmunidad por la ventana. Pero en el fondo es lo mismo que dijo Castillo el otro día, que estuvo bien, ¿no? En la audiencia dijo, en el fondo acá no, tanto que le gusta hablar de la seguridad jurídica, bueno, en Perú no hay ninguna seguridad jurídica, ¿no? Si cualquiera puede destituir un presidente en cualquier momento y por cualquier razón, evidentemente la inseguridad va a ser del presidente para abajo la regla para todo el mundo, y eso es peligroso, para cualquier ciudadano, no solo para Castillo. Por eso es importante volver a la legalidad. Y yo confío que el sistema interamericano y sobre todo las Naciones Unidas ayudan. El pueblo lentamente, digamos, hay muchos que lo tienen claro y otros que lentamente lo convierten, ¿no? Por eso me pareció tan importante el cambio de palabras en la prensa, ¿no? Porque uno tiene que saber que de un día para el otro de repente cambian la denominación. Eso es una decisión. Hay alguien en el diario que dice, bueno, vamos a dejar de hablar de esta manera, vamos a ser un poco más claros, ¿no? Pero hablar de ejecuciones extrajudiciales ya es fuerte. Está muy bien. De hecho, así es como hablamos nosotros. Digamos que la prensa empieza a referirse a los asesinatos como ejecuciones extrajudiciales, es casi como los falsos positivos. Propia, es fuerte. Pone al Estado peruano ante una situación grave de responsabilidad penal grave. Y eso, ahí sí podemos decirle a mi colega, bueno, son dos cuestiones separadas, pero las van a procesar por los dos, por la irregularidad de la ejecución del presidente y por los 70 asesinatos o 70 ejecuciones extrajudiciales. En una democracia no puede haber ejecuciones extrajudiciales, no estamos todos de acuerdo. Como no puede haber tanques en la universidad pública, como no se puede censurar a los organismos de derechos humanos que la Amnistía Internacional, que tiene un prestigio bien ganado. Esas cosas ya no pasan, no debieran pasar más. Bueno, yo creo que con estas reflexiones está bien para no abrumarse, ¿no? Ya es tarde. Bueno, si quieren compartir o discutir o debatir alguna cosa, yo creo que con esto aporta y creo que el desafío es no entrar en peleas sin sentido, ¿no? Tratar de acotar la discusión, no entraparse. En general, uno ve que la respuesta es, bueno, es un gobierno horrible. Es una cosa justificar a la otra. Por más horrible que haya el gobierno, para elegir un presidente hay reglas. Y esas reglas son la base de la democracia. Si no, cualquiera puede decir, qué feo este gobierno, lo voy a desobedecer. No funciona así. De hecho, una periodista de otro de Francia recién me preguntaba, me decía, bueno, pero tal constitucionalista dice que como él dijo tal cosa, ya en realidad no hacía falta de... Es una barbaridad jurídica. Está bien porque hay juristas que están obligados, por el momento están intentando justificar, digamos. Como el ministro de Justicia de Perú, que dijo en respuesta a mi nota en el diario El País de España, después de ver a Petro en Colombia, dice, bueno, él dijo, Castillo está preso purgando sus delitos. Bueno, hay tantos errores. Si un alumno de Derecho de primer año dice eso, uno le pone una mala nota. El ministro de Justicia, digamos, lo primero que tiene que volver a estudiar es que digamos, la prisión preventiva no es para juzgar un delito, es para paliar un riesgo procesal. Es algo muy distinto. Con lo cual, Castillo va a estar preso juzgando un delito, una condena firme de una institución imparcial, después de un proceso con garantías, cosa que ahora también en el Perú. Pero por el momento está en prisión preventiva, y la prisión preventiva no tiene nada que ver con una condena firme, por lo cual todavía no está juzgando ningún delito. Así que lo que dice el ministro es básicamente un error jurídico. Pero hay tantos errores jurídicos. El Tribunal Constitucional que agota la vía interna cometiendo un delito que es el adelantamiento de opinión, cancelando la vía interna a la cual ya Castillo no puede acceder. Entonces nos deja a nosotros como abogados solo la vía internacional. Porque el propio Tribunal Constitucional te la está cancelando, cuando esto ya está resuelto. Entonces yo ya como abogado, ¿qué me voy a ir a presentar si ya hay una clara parcialidad política del Tribunal Constitucional que el mismo día declara cuál es su constitución? Fantástico. Un nivel de análisis y de rigurosidad notable. Con lo cual es muy... Y después, bueno, el juez César San Martín, cuando dice esa frase notable que me llamó tanto la atención, vieron que dice, ¿no? En otras circunstancias de tiempo, lugar, esto hubiera sido peligroso. Esa frase es genial, porque está reconociendo que en las circunstancias puntuales en que lo dijo no era peligroso. Hasta San Martín lo está reconociendo, no sé si se da cuenta, pero él lo escribió. Yo creo que ninguno de estos actores pensaron que íbamos a llegar hasta acá.
que nos íbamos a meter con Zaffaroni, que nos íbamos a dedicar a estudiar lo que pasó, que íbamos a escribir, que íbamos a ir a los medios internacionales, al sistema interamericano, íbamos a involucrar presidentes. Yo creo que no pensaron que nada. Por eso se apuraron por hacer todo rápido. Lo vacamos ya en forma express, no lo escuchamos, lo metimos preso, la familia se exilió en el Tribunal Constitucional. Unas horas después dice: está todo listo, todo cerrado, todo resuelto, fin, chao, se acabó. Y pasaron dos cosas. La más grave y interesante es que salió el pueblo a protestar. Mataron 70 personas. Estoy seguro que eso no estaba en la planificación. Es el proceso más sencillo. ¿Pero por qué? De vuelta, porque es como cuando al comienzo no reconocían la legitimidad de los votos de los sectores populares, ¿no? Estuvieron 45 días protestando en Lima para que les reconocieran el voto. Es lo mismo que le dicen a Castillo cuando dicen no sabe gobernar, es incapaz, estas tonterías, ¿no? Cuando no terminan de entender que es más de fondo la cuestión, gran parte de los votos que tuvo es precisamente porque Castillo no sabe gobernar, como querrían que gobiernen los sectores que nos vienen colonizando hace tiempo. Está muy bueno que no sepa gobernar para esa lógica, Castillo. Está bueno que sea un incapaz para lo que ellos consideran gobernantes capaces. En la Argentina, el mejor gabinete de los últimos 50 años fue un gobierno catastrófico que endeudó a la Argentina con la peor deuda de toda su historia y es el mayor endeudamiento del Fondo Monetario Internacional, el gobierno anterior. Impagable, pero el argentino no sabe cómo salir de la atolladera que está. Hay una causa judicial contra este presidente y todos sus ministros, la jueza no llamó a nadie. Y eso es gravísimo, ¿entienden? Pero como son gente con poder y dinero, esos no van presos, son rubios y de ojos celestes altos, ninguna presentaron atención como delincuencia. Son delitos financieros graves para los países de América Latina. ¿Y qué hacemos nosotros? Nada. ¿Quién va preso? Evo Morales, Castillo, Correa, los Cholos, los maestros rurales, y ellos son los grandes delincuentes. Pero es ridículo. Ya sabemos que es ridículo. El problema es que viene de muy lejos de la historia, ¿no? A San Martín le decían corrupto, se exilió en Francia, le decían que se había robado el ejército del norte, le decían Rivadavia, que fue el primero que nos ayudó a los argentinos. Es muy larga la historia, pero es siempre en la misma dirección. Los que defienden un poquito a sus países, los cagan a palo, los acusan de todo, se tienen que ir del país como Correa o termina preso como Lula. Y los que verdaderamente hacen desastres, como Macri, Bolsonaro y otros líderes que han hecho desastres, nada. Nunca hay una causa, nunca hay un proceso. A Dilma la destituyeron, pero Temer, que vino después, que era un desastre, nadie lo acusó de nada, no hay proceso, está libre. Con lo cual tenemos que pensar un poco más a fondo. Lo que le hacen a Castillo no se lo están haciendo solo a Castillo. Es un mensaje para cualquier maestro pobre que se atreva a desafiar en algún sentido al poder establecido. Punto. Es eso. Con Evo Morales lo mismo, con Lula lo mismo, con Correa lo mismo, con Cristina lo mismo, con Lugo lo mismo, con Zelaya lo mismo. Es demasiado larga la lista. Demasiado larga. El Papa, en un congreso que duró 2 días en el Vaticano, él mismo usó la palabra loca, el cierre del congreso, para mencionar que evidentemente hay una politización de la justicia, pero la politización está del lado de los que recortan las garantías, no al revés, como muchas veces se dice. El juez garantista no es un juez politizado, es el más independiente de todos porque hace valer las garantías de la Constitución. El juez politizado es el que se disfraza de republicano pero se aleja de las garantías del debido proceso para hacer cualquier cosa. Esa es la verdadera politización antigarantías del Poder Judicial en América Latina. Pero muchas veces los medios lo presentan al revés y atacan a los jueces que defienden las constituciones por sus garantías liberales. Esos parecen los delincuentes, los garantistas, que defienden las garantías. Y los que recortan las garantías son presentados como grandes ejemplos de seguir jueces republicanos. Esta es una de las tantas contradicciones o paradojas con las cuales los abogados latinoamericanos tenemos que lidiar y no es posible erradicar, aclarar esta contradicción. Ser un juez garantista no es un demérito, es una obligación para cualquier magistrado, es defender las garantías de la Constitución. No puede ser una mala palabra garantía en una democracia. Por eso en la entrevista que vimos hace un rato, bueno, en otra, hablamos de Günter Jacobs, que es un penalista alemán que está muy de moda en toda América Latina, y él habla del derecho penal del enemigo. Él dice: el enemigo no tiene derechos, se le puede cortar las garantías. Bueno, ese es el manual que están leyendo todos los jueces de América Latina cuando procesan a líderes políticos progresistas que defienden los derechos o la agenda de los pueblos, ¿no? Las recortan garantías y los persiguen y tratan y investigan como enemigos políticos, no como ciudadanos más garantías de derechos que los demás. Es algo básico que, sin embargo, hoy en América Latina está sucediendo. En los casos más extremos terminan ridículos como en Perú. Que entra a la universidad, se asesinan 70 personas, se censura las voces disidentes, a Amnistía Internacional no se le deja presentar un informe en la Casa de la Memoria. Eso ya cuando un gobierno toma cosas, ¿no? Ya uno no sabe bien qué sigue después de semejante papelón. No sé bien qué más puede pasar. Lo ideal sería que no muriera más nadie, que se ocuparan las responsabilidades por los muertos,
que el gobierno fuera legítimo, que el Congreso tuviera aprobación, que la Constitución fuera representativa, y que si hay un presidente mal destituido, ese presidente sea restituido y se le respete sus derechos. Se haya equivocado o no, pero con un proceso conforme a derecho, ¿entienden? Incluso si uno cuestiona algún tramo de discusión Castillo, hay un procedimiento específico para seguir y no es el que siguió el Congreso peruano. Y eso es grave porque es una irregularidad hecha en nombre de la ley para destituir un presidente. En el caso más extremo, podría decir uno, para los detractores de lo que fue una tentativa de reforma, la respuesta no puede ser un golpe de Estado. Fue lo que hizo Boluarte. En todo caso, si uno está cuestionando y habla en nombre de la Constitución, el respeto al orden constitucional tiene que dar el máximo ejemplo, respetando todo el procedimiento como corresponde. Ahí sí tendrían más autoridad jurídica, política y moral para impugnar el discurso de Castillo. Pero lo real es que todo lo que sucedió fue el discurso le da la razón a Castillo. Todas esas instituciones no respetaron ninguna norma, con lo cual a posteriori, digamos, todo lo que él anunció o advirtió en el discurso sobre la necesidad de una reforma profunda del Estado que verdaderamente lo democratice y le permita ingresar a los sectores históricamente excluidos, perseguidos del Perú, era cierto, porque no respetaron la Constitución, ni el Congreso, ni la Fiscalía, ni el Tribunal Constitucional. Si lo hubieran hecho sería otra la discusión, más compleja tal vez, pero no lo hicieron. Ese es el tema. No lo hicieron. Nos caiga bien o mal Castillo, lo real es que no respetaron muchas normas. Había que respetar para que hubiera una discusión más ordenada. ¿Quién puede ordenar esto? Bueno, el Poder Judicial peruano, que tiene el encargo y la misión de restablecer el Estado de Derecho. Y si no lo hace, lo hará en una instancia internacional y la ciudadanía juzgará. No vamos a ser nosotros, será la ciudadanía la que juzgará las responsabilidades de toda este catálogo. ¿Quién se equivocó? ¿Quién cometió delitos? ¿Cuál fue la gravedad de los delitos? En el fondo siempre son los pueblos los que toman decisiones y juzgan. En general, los pueblos, en muchos casos, yo soy optimista en el caso peruano, pero si uno ve lo que pasó en Bolivia o en Brasil o en Argentina mismo, por más que armen causas judiciales, hostiguen a los líderes, los pueblos en general saben quién se está defendiendo y quién no. Y en el caso de Bolivia, Brasil y Argentina, votaron esa elección. Yo creo que en Ecuador, pese a que intentan proscribirlo a Correa, ya en las últimas elecciones ganaron el partido de Correa y creo que va a ganar nuevamente porque el gobierno de Lazo no tiene ninguna legitimidad. Y yo creo que en Perú o Castillo puede buscar algo exactamente semejante. Es una cuestión de que se organice bien el discurso y se defiendan consignas claras. Pero hasta ahora, desde mi punto de vista, el único que se estuvo coherente en el discurso y nunca avaló ninguna muerte, ningún asesinato, no censuró a nadie, es Castillo. Todos los otros, yo no conozco mucho de la política peruana y tampoco tengo gran interés. Tengo interés en que no muera más gente, eso sí me parece importante. Pero hay muchas contradicciones en los partidos, ¿no? Incluso de la izquierda, que inicialmente apoyó lo que terminó siendo un gobierno genocida. Y eso es dramático. En Argentina pasó lo mismo. Por eso en la Argentina la izquierda no tiene tanto peso como si tiene el peronismo. Porque el peronismo no se confundió. El peronismo puso a los muertos, como los que están poniendo los que apoyan a Castillo. Pero incluso inicialmente en Argentina hubo sectores del socialismo, del Partido Comunista que apoyaron a la dictadura. Y la dictadura masacró sobre todo al peronismo. Y yo creo que en Perú está pasando eso. La mayoría de las víctimas son con gente que no tenía nada que ver con nada, o pueblos originarios que se han identificado con Castillo y no comparten la institución. Me parecería que debería haber un baño de humildad, ¿no? También a esto que Pacheco llama la izquierda caviar, académica, que opina elegantemente en todo de universidad, tratar de ver un poco más a fondo las heridas del pueblo que se manifiesta y el dolor profundo que hay en Perú. Es un dolor histórico vinculado al colonialismo, a la persecución de los pueblos originarios, en nombre de los cuales Castillo también estaba hablando cuando yo ese discurso, cuando le decía a mí, me lo dio el pueblo. No lo dijo él, lo dio el pueblo. No lo dio un ministro, un asesor. No, y a mí me parece muy bueno eso, porque esos son los políticos que queremos. Queremos que en el gobierno haya gente así, que no se fije tanto que le dijo un asesor, un empresario, sino que lea lo que le pide el pueblo, o que lo haga propio, que sea su propia voz, que tenga que pagar un costo por eso, porque lo está pagando Castillo. A mí eso me parece que está bien.
Es una decisión política de cada líder político, ¿no? ¿A dónde va a llevar ese compromiso? Pero está claro que el sistema político peruano no funciona. Y hay una inestabilidad terrible, crímenes graves, hay un poder judicial que no genera confianza ni seguridad, hay un tribunal constitucional que no es guardián de la Constitución. Evidentemente hace falta una reforma. Pero bueno, eso será producto de un proceso que los peruanos van a conducir. Nuestro trabajo como abogados es más acotado y técnico, es simplemente marcar que hubo irregularidades, que no se respetó el debido proceso y que en consecuencia la vacancia es inconstitucional. Eso, bueno, gracias. Bien, una exposición tan clara y había una compañera que llega a hacer preguntas, creo. Bien, con la exposición podemos ver pues, realmente que la, la, en el Perú eh, hay, ¿cómo se dice? Infanticidio, magnicidio, ¿y qué pasa? ¿Cómo es el término cuando se viola toda ley? ¿Sí? Legalicidio. Porque después de la exposición nosotros inferimos que realmente estamos en la época de la caverna. El demanda el que tiene el ejército, el que tiene la policía. No hay ninguna ley. Que no era Castillo, claramente. Entonces ahí realmente eh, usted dice que el campo que usted defiende es la parte procesal. Para aclarar a algunos justamente que insiste en la que hay la actitud. Yo quisiera pedirle que recalque realmente si es que una actitud, ¿cómo decir que yo pienso y veo algo? Es un delito. ¿En qué medida es un delito? ¿No? Entonces, porque necesitamos aclararnos entre peruanos, aclararnos entre nosotros. ¿Qué cosa es blanco y cosa es negro? También necesitamos aclararnos qué es ser de izquierda. Tenemos que empezar de nuevo. Si la izquierda no es decir levantar la mano derecha nomás, no. Si la izquierda no es levantar y agitar cosas, inclusive del pasado, tenemos que redefinirnos en la dirección del pueblo. Y, una pequeña aclaración, doctor, si me permite, sobre ese punto precisamente, porque es el punto discordante. Por lo demás, el pueblo está unido básicamente que, por más que sea, Castillo, que lo que quieran, califíquenlo como quieran, pero él ha sido destituido ilegalmente. Eso que sea punto de partida, ¿no? Sí, algo básico en derecho eh, es que el derecho penal es de acto, no de autor. Entonces nosotros no juzgamos a una persona por lo que es, sino por lo que hace. Luego dice Castillo es esto, Castillo es lo otro. Bueno, está todo bien, pero el derecho juzga las conductas, no las ideas, los pensamientos. Y en este caso la conducta es bastante acotada, porque es un discurso, porque no pasó más nada después. Con lo cual, en el mejor de los casos es una tentativa. Pero se llama tentativa inidónea porque no había ningún acto previo, ni ninguna posibilidad de materializar nada de lo que estaba diciendo. Entonces, más bien parece una consigna, una proclama, un discurso. Ni siquiera estaba firmado por el Consejo de Ministros, que es lo que se exige para empezar la nación, con lo cual es lo que se llama tentativa inidónea, que no es pública. Entonces, deslegitimar o cuestionar a Castillo a nivel político es una cosa, a nivel jurídico es otra. El derecho juzga hechos, conductas, actos, no pensamientos, ideas. Pero bueno, nadie está obligado a conocer estos matices que tienen que ver con el derecho penal, con el derecho procesal. Pero la confusión evidentemente alimenta conductas arbitrarias, entonces ahí sí uno está obligado a aclarar. Porque incluso gente de buena fe se confunde. Entonces, digamos, yo veo que hay gente que de buena fe, digamos que no, pero intentó dar un golpe o dio un golpe, bueno, no. Entonces uno tiene que estar continuamente aclarando la distinción, qué es un delito, acción culpable, todo el catálogo del derecho penal, el que Zaffarón es el referente latinoamericano más alto que tenemos.
¿Qué es una tentativa? ¿Qué es una tentativa idónea? Bueno, son aspectos, digamos, bastante, digamos, son procesales, son tecnicismos jurídicos, pero este es un caso relativamente complejo en este aspecto. Entonces uno está obligado a aclararlos para que se entienda dónde se está cometiendo una irregularidad con Castillo. Sí, Una pregunta. sí, Castillo, el presidente Castillo, sí. al verse atado de pies y manos que no puede hacer ningún cambio, él tira el tablero y empieza así, se puede decir la revolución, y deja al pueblo que actúe. Y eso es lo que él ha querido, para poder hacer un cambio. Otro cambio no es posible en este país. Es probable lo Es mismo. solamente él por más, si hubiera sido inteligente, porque tiene sus limitaciones, ¿no? Lo aceptamos. Pero hubiera tenido lo más que hubiera podido hacer, ser más inteligente, que no hubiera podido hacer nada. Lo hizo oligarquía, lo hizo racismo que existe en Colombia. Esa es la cosa. Para mí pensar es que él ha dado inicio a esta revolución y él espera que el pueblo siga adelante y haga el cambio. No va a durar un poco, porque hasta él, que lo dejen libre, va a durar también 2 años. Porque se sabe en el Perú, para hacer esa burocracia que existe, eso, aunque digan que él tiene que salir, eso va a durar 2 años. ¿Qué va a pasar? ¿No? Tal cual. Bueno, es lo que pasó con Lula, con Evo Morales, siempre es poco. Pero yo coincido, creo que el discurso fue un acto anticolonial de él, donde buscó vincularse al pueblo. Yo se lo dije al presidente. A mí es una de las cosas que más le critico, pero a mí me parece lo más interesante de Castillo. Agarra un discurso que le trae el pueblo, no se lo da a los ministros, no se deja asesorar con un abogado que le va a decir alguna estupidez cobarde, seguramente. No, leyó el discurso directamente en nombre del pueblo, se puso como uno más y lo leyó. Frente a un sistema que evidentemente no funciona, es corrupto, no tiene apoyo social, empobrece, reprime y asesina personas. Bueno, evidentemente tiene razón Castillo, evidentemente. Está muy claro. Porque no es que después todo se normalizó, se tranquilizó y es un dechado de legitimidad y de algo democrático. Es un desastre. Tanques en la universidad, mi tía no puede hablar, si yo doy una entrevista se quejan. Eso no es una democracia. Personas asesinadas a balazos, cualquier cosa. Estudiantes detenidos por nada, les revisan la mochila a ver si tiene libro de derecho penal de pero yo coincido con lo que decís vos, te dijo una periodista cuando hablamos toda la tarde, me parece que es una buena manera de empezar a analizarlo, pero eso implica que bajen un poco las pasiones y podamos analizar, bueno, a ver, ¿qué implica este, entre comillas, error de Castillo con un error? En todo caso, coincido más con tu mirada, digamos. Pero creo que necesitamos, en algún punto, enfriar un poco la cabeza y pensar mejor. Hoy como está todo gritando, pero creo que ese momento está llegando. Porque el debate es un poco más tranquilo y más serio, digamos, y hay 70 muertos listados, además. Eso es como que, ¿no? Me queda muy claro dónde está el golpe y dónde está el pueblo. Digamos, no pareciera al revés. Yo no vi mucha gente celebrando en las calles después que se lo llevaron a Castillo a punta de pistola. Más bien vi gente saliendo a protestar que fue asesinada. Con lo cual, más bien el golpe parece el otro. Eh, A mí me gustaría saber un poco acerca de esto, que se llama técnico. Dígame, ¿en qué momento, o sea, cuando Castillo da la proclama, ya, él intenta ir con la embajada? A dejar a la familia lo que se entiende, ¿no? ¿Qué tiene que ver ahí en la flagrancia, en infracción constitucional? En infracción constitucional, no en delito, en infracción constitucional. ¿Qué tiene que ver esto con el levantamiento, digamos, o con el antejuicio? Digo, bueno, además, ¿no? Todavía una pregunta. Si es que fuera nulo, digamos, el procedimiento, de todas maneras el Congreso ya ha levantado por otros delitos el antejuicio y está siendo procesado actualmente Castillo por estos delitos. ¿Cómo podría entonces ejecutarse algo así cuando está
por el Poder Judicial preso debido a estos otros delitos. ¿Cómo puede reponérsele en la presidencia? No son comprobables. No. Para hacer No un... tiene que ver con la pero dejemos que el técnico diga cómo se soluciona eso. En el proceso por infracción constitucional, el presidente se le puede suspender, se puede abrir un juicio penal, pero eso es un procedimiento que tiene plazos preestablecidos. En este caso, a veces en el informe de Fajardo, por ejemplo, nadie puede acusarla, a Raquel, de ser una adherente a Castillo, más bien está con otros sectores políticos, pero ella te enumera y te hace todos los cuadros gráficos de cómo las distintas instancias fueron vulneradas. Pero además hay otra cuestión que es inconstitucional más básica, que lo acaba de decir la Corte Interamericana, que es una figura que tienen ustedes, y la deben conocer, que es la detención preliminar. La detención preliminar, la Corte Interamericana le acaba de decir a México, por el arraigo, que sería lo mismo que en Perú la detención preliminar, que eso es contrario a la Convención Americana, directamente, que fue lo primero que aplicaron. Después tenés la detención preventiva, que yo no entiendo cómo en Perú puede durar 3 años una prisión preventiva. La detención preventiva es una locura, en teoría es una medida excepcional, procesal, de corto plazo. No, claro, lo dice el Código Penal. La pregunta es si esto es compatible con la Constitución Americana. No, está claro que es lo que dice el Código Penal. No, claro, la pregunta es si el Tribunal Constitucional está haciendo su trabajo, pues tiene que analizarla con entender si tiene que analizar la constitucionalidad o no. Pero lo que estoy diciendo es que es contrario a la Convención Americana. Viste que ahora se hace un doble análisis, el constitucional y el convencional. Respecto a la detención preliminar, para el caso mexicano, ya la Corte acaba de decirle a México, pero es aplicable a, lo acaba de decir con Meche Espinosa, incluso, que era el abogado anterior de Castillo, escribimos un artículo sobre esto. Él enfatiza, ¿no?, que la detención preliminar que se ajusta también a Castillo es contraria a la Constitución por derivación de lo que acaba de decir la Corte para México con la figura del arraigo, que vendría a ser lo mismo para el caso mexicano. Y después yo lo que veo que en Perú tiene un problema gravísimo con la extensión que le dan a la prisión preventiva. Porque es una locura que dure 3 o 4 años, cuando en teoría es una medida hiper excepcional y se le está dando un uso muy arbitrario a la prisión preventiva. Se la está desnaturalizando tanto que ¿qué sucede? Está la desnaturalización de la prisión preventiva, que se la usa discrecionalmente como pena anticipada, y eso conduce a que el ministro de Justicia de Perú crea eso que dijo efectivamente, que está preso purgando sus delitos. Bueno, es una condena, está preso purgando sus delitos. La prisión preventiva está con un peligro procesal. Como dirías vos, si se estaba fugando, que no es lo que Castillo dice, Castillo dice que estaba llevando a su familia a la embajada para volver. Pero ponele que se estaba fugando. Bueno, entonces ahí podría haber peligro de fuga, entonces ahí podés habilitar, pero la podés habilitar no a 7 años, la podés habilitar un tiempo. Yo no entiendo estos procesos eternos que se instrumentan, pero eso no pasa solo en el Perú, ese es un problema de toda América Latina, eso va más allá, ese no es un problema específico de Perú. Solo que, ¿qué sucede? En los casos donde hay claramente intereses políticos fuertes en juego, en el caso de Castillo, pero puede ser el de Evo Morales, Lula, Correa o cualquier otro presidente, lo grave es que la prisión preventiva le da al que instrumenta un campo de arbitrariedad muy grande para apresar personas y vulnerar su derecho de defensa. ¿Por qué la prisión preventiva es excepcional y acotada? Porque en principio de alguna manera vulnera el derecho de defensa. No es lo mismo defenderse estando preso que estando en libertad. O sea, si vos estás encerrado, las condiciones de tu defensa se empiezan a acotar y recortar. Y eso tiene su gravedad. Pero después, volviendo a una de las cosas que vos planteabas, la tentativa inidónea no es punible, con lo cual lo que dicen algunos constitucionalistas, que a mí me parece más audaz incluso que lo que yo estoy planteando. O sea, yo no lo estoy planteando esto, pero algunos constitucionalistas peruanos lo están planteando. El tema todavía no está publicado, pero ya se va a empezar a discutir, lo va a discutir la academia en Perú cuando baje un poco la intensidad política, ¿no? Hoy me decía una constitucionalista peruana que además te aclaro que no está con Castillo, ¿no? Decía, estuve analizando y la verdad que no hay delito. Bueno, a mí Zaffaroni me dijo lo mismo, pero entiendo que con Zaffaroni somos los abogados de Castillo. Pero ella no es abogada de nadie. Simplemente estuvo analizando punto por punto y llegó a la conclusión de que no había delito y por eso no podía haber flagrancia. Ella, pues yo le digo, no hay flagrancia porque Felipe Villavicencio lo debe conocer, un penalista peruano. Él dice, hay 2 requisitos para la flagrancia: que te detengan en el lugar de los hechos, bueno, acá no pasó porque en el auto yéndose, o con la mano en la masa, como se dice, no por una percepción material. Y en este caso es por una orden. La policía dice que le dieron una orden y que por eso lo detienen. Son 2 puntos que te muestran que no había flagrancia. Claro, claro. No de delito. Claro, pero a Castillo cuando lo están deteniendo no lo detienen por infracción constitucional. Lo están deteniendo por el delito de rebelión, por conspiración, por traición a la patria
por flagrancia en rebelión esta detención. No por infracción constitucional, yo creo que no se abrió. Ojalá se hubiera abierto un proceso por infracción constitucional, pero nunca lo hicieron. La vacancia es por incapacidad moral permanente. Y se lo acusa del delito de rebelión. Ojalá, ese es eso que vos estás diciendo es el procedimiento que nosotros creemos que se debería haber seguido. Pero nunca se lo siguió. De hecho, en ese procedimiento el presidente primero hay una moción. Se lo notifica. No se lo detiene, se lo notifica. Acá se lo detiene con un arma y se lo llevaron preso. Nunca se lo notifica. Tiene derecho a poner 60 minutos en el Congreso. Yo no lo escuché. Yo no lo escuché acá. Hay un procedimiento para seguir. Hay una cantidad de votos que reunir. Yo no estoy seguro de eso. Ahí fuera. Pues lo han convocado para que él se defienda y pero ¿cómo va a ir? No, te entiendo, pero vos por no, yo no te entiendo. Fíjate, ¿cómo va a ir el presidente a defenderse después que el Tribunal Constitucional dice que está bien lo que hicieron? Ahí el Tribunal Constitucional está cometiendo un delito, que es adelantamiento de opinión, y qué garantía tiene el presidente la misma noche que lo detienen, o al día siguiente el Tribunal Constitucional, que es el que va a tener que definir después de que termine el proceso, antes de que él hable y se defienda, está diciendo que lo que le hicieron es constitucional. Con lo cual yo te diría, siguiendo tu línea argumental, que yo puedo compartir en parte, ¿sabés dónde está para mí el mayor problema en lo que hizo el Tribunal Constitucional? Para mí es hiper errático lo que hizo el Congreso. Lo que catapulta hacia el desastre este procedimiento es que el Tribunal Constitucional, antes de que Castillo se defienda, adelanta opinión incumpliendo su propia jurisprudencia y dice que esto está bien lo que se hizo, el mismo día. Y ahí, entonces, ¿entendés cómo el presidente? Ponele que yo coincida con todo lo que vos dijiste hasta acá, pero que el Tribunal Constitucional, antes de que hable el presidente, diga lo que se le hizo al presidente está bien y es constitucional, ¿qué defensa puede tener? No, claro, para eso existe naturalmente puede ir a los tribunales internacionales. Exacto, exacto, porque es lo que pasa como el Tribunal Constitucional dio por... No limita, digamos, el hecho de que hayan actuado mal al constitucional no tiene efecto, digamos, sobre lo que ha cometido en el Poder Judicial. Pero el Poder Judicial, en la medida en que no está cumpliendo la Constitución, el juez César San Martín, cuando él justifica la prisión preventiva. Pero en definitiva seguimos discutiendo sobre estos tecnicismos. No, pero es importante. El problema básico de todo esto está en otro lado y lo que mencionó delante, lo que sucede en toda Latinoamérica. El abogado es que estamos precisamente los abogados para ver los tecnicismos, por eso que le pregunto esto. Porque si habláramos de cuestiones políticas, entonces claro, es otro tipo de discusión. Yo lo que quiero es aprovechar para que aclare su tema jurídico. A mí, que es lo que le compete técnicamente. Vos tenés varias posiciones en la defensa de Castillo. A mí que la tentativa es medio no sea no punible me convence bastante, porque el principio de lesividad llega que vos tenés que lesionar un bien jurídico. Acá nunca se lesiona el bien jurídico. Esa es una posición dogmática. Respecto del aspecto procesal, el procedimiento que correspondiera a la vacancia por acusación, por infracción constitucional, ¿no? Como decías, y se aplicó la vacancia por incapacidad moral permanente. A su vez, de que no era la figura que correspondía, porque hay otra específica para lo que hizo Castillo, que es intentar disolver el Congreso sin que estuvieran los supuestos para el caso, lo cual habilita la infracción constitucional, que es lo que vos decís. Pero el Congreso fue por la vacancia por incapacidad moral permanente. Entonces ya ahí tenemos un problema. Pero para mí, el más grave de todo es que ponele que después iba el presidente, se defiende, lo vacan igual de manera irregular, a uno le queda la consulta al Tribunal Constitucional de este procedimiento. ¿Fue o no fue constitucional? Pero el Tribunal Constitucional, ¿cómo va a pronunciarse la misma noche cuando todos los hechos se están desarrollando y el presidente todavía no habló? Diciendo en un pronunciamiento, además. Pero ¿cómo el Tribunal Constitucional va a adelantar opinión en un caso que se está desarrollando el TIF? De hecho, el adelantamiento de opinión es un delito, una infracción. El Tribunal Constitucional no puede adelantar una opinión. Claro. Pero imagínate desde el punto de vista del presidente. Me pongo a pensar, ¿no? Y no, nunca. Por todo lo O cualquiera puede interponer ahora una... No, juicio político. Sí. No, solamente una dictadura. De declarar a la... ¿De qué? ¿De la vacancia? ¿De la vacancia? Sí. Sí. En un tribunal internacional. Sí.
ya está preso por los otros delitos por los que se está acusado. Pero si vos declarás la nulidad, Sí. el presidente tiene una inmunidad, y esa inmunidad no se cae de cualquier manera. Hay un procedimiento para que se deshaga. Le han abierto. Sí, pero no le ha podido. Tiene que haber un proceso. Ya se le han sacado. Se la han- El antejuicio ya se llevó a cabo hace poco. No. Se hizo mal. Por los otros procesos, el antejuicio se le ha citado, eso es público, Pero se ha hecho se le ha mal. citado y él no ha ido o no se ha presentado ni siquiera en vídeo como se hace ahora. Bueno, ayer el presidente dijo que él no había renunciado a, bueno, igual no es un derecho renunciable. Eso es irrenunciable. Claro. No tiene sentido. No, bueno, pero sí, pero él cuando lo remarca es para decir que él obviamente no está de acuerdo con el procedimiento que se decidió en la vacancia. Y yo estoy convencido de que alguna instancia internacional siga, o alguna nacional. El tema es que la nacional está agotada. No, ya la Corte Suprema se pronunció, el Tribunal Constitucional se pronunció de manera irregular, a mi modo de ver, no solo mía, algunos constitucionalistas peruanos también, por lo cual va a ser alguna instancia internacional, seguramente la que ordene o convoque a un debate más serio. A mí me parece problemático, y estoy de acuerdo con algo que dijo Castillo ayer, que es, si nosotros no ordenamos los procedimientos, no le llevamos digamos, transparencia a la ciudadanía, esto va a volver a suceder más allá de puede suceder a cualquier candidato, sea de derecha, de izquierda, y eso no es bueno para Perú. No es bueno, evidentemente, para el simpatizante de Castillo o de cualquier otro candidato. La manera virulenta en que se desarrollaron los hechos de esta vacancia no es institucional, no es bueno para nadie, claramente. La familia exiliada, embajadores echados, el embajador de México lo echaron de Perú, el embajador de Colombia lo echaron de Perú. Diputados argentinos no pueden entrar en Perú, mucho. Me parece como que, digamos, tendríamos que tratar de tener una instancia, el sistema interamericano debería ser ese lugar, ¿no? Una instancia de respeto de la legalidad. Está un poco debilitado en este momento el sistema interamericano, ojalá recupere su prestigio y su autoridad, le haría bien a América Latina, seguro, contar con esa instancia, ¿no? Los europeos la tienen, hoy en América Latina creo que después del golpe en Bolivia, que la OEA respaldó, quedó debilitado el sistema interamericano, porque apoyó el golpe de Áñez, y bueno, el partido de Evo Morales volvió al poder, pero quedó esa marca. El sistema interamericano no se pronunció para defender la democracia, el Estado constitucional, más bien avaló un golpe de Estado y luego ganó nuevamente el partido de Evo Morales, ahora con Arce el gobierno. Yo esperaría algún pronunciamiento ecuánime en parte del sistema interamericano. Creo que le ayudaría a todos los peruanos de un lado y del otro esta discusión para tratar de tener un piso común institucional para debatir estas cuestiones. Pero si no, vivimos lanzando piedras y no le sirve a nadie. Digamos. Y también el Congreso, yo lo que veo es que el Congreso, y en eso coinciden todos, es notable, todos, de un lado y del otro, todos coinciden que es un desastre, que no tiene representatividad. Pero ¿y cómo puede ser? Que todo, porque no hay uno que me diga que viene este Congreso, no hay uno en Perú, pero a veces lo que decís vos, ¿cómo puede ser? Entonces, olvidémonos de Castillo por un segundo, para ver que hay otros problemas graves en Perú. ¿Cómo puede ser que haya un Congreso que tiene 5% de aprobación? Es ridículo, es rarísimo. Digamos, yo lo veo de afuera, lo digo tipo opinando de afuera, así como hermano latinoamericano, es raro. No es que el Congreso argentino tenga 96.000, bueno, está bien. Pero bueno, cada 4 años van a elecciones, mal que mal tienen que competir y en general, bueno, hay cierto respaldo, ¿no? Pero el Congreso de Perú, que además tiene mucho poder y muy poca legitimidad. Es bastante problemático. Olvidándonos de Castillo un segundo. Ellos pueden cambiar la constitución. Entonces, la constitución misma ya ha sido tachada, nuevamente escrita. Él quiere decir algo. Bueno, es una buena pregunta. Actualmente, Nada, ¿no? No, parte de la Corte Interamericana. no, bueno, es lo que él también piensa lo mismo. Justamente está vinculado a esta falta de legitimidad. El tema es, yo la pregunta, respondería una pregunta, es ¿hasta dónde va a llegar el gobierno de Perú? Está bien, ahora ya Amnistía Internacional no puede presentar un informe, están que entran en la universidad, mataron a un montón de gente, bueno,
yo no sé, digamos, algún límite. Los embajadores, hay dos países de peso, México y Colombia tienen sus embajadores en su país. Yo el embajador de Perú, el embajador de México en Perú me lo encontré en México. En Perú, no en México, ¿no? Digamos, pero hasta, y digamos, echaron dos diputados argentinos, hoy venía hablando con uno, no puede entrar a Perú por a recabar información sobre los delitos de seguridad, con lo cual eso también obliga a mi país, en un momento la Cancillería Argentina va a tener que tomar una posición respecto a eso. ¿Cómo le van a decir a los diputados argentinos que no pueden entrar cuando está yendo? Me da gracia porque limpia, aclara, pero el abogado puede entrar, porque ya falta, sería muy grave que yo como abogado del Castillo se no pudiéramos entrar, pero cuenta de tipo ya una falta. Pero, por ejemplo, el día que Jennifer manda una carta a los diarios argentinos dirigida a Safroni y a mí, al día siguiente el INPE publica un comunicado, que obviamente no es el INPE, es alguien que da una directiva, ¿no? Un comunicado diciendo que los abogados extranjeros no pueden entrar más en los penales del país. Una payasada así. Ese comunicado solo es para mandárselo a la Corte Interamericana y decirle, bueno, mira, está esta carta y al día siguiente los abogados extranjeros, es decir, los abogados de Castillo, que son de Argentina, no pueden entrar a los penales o tienen que homologar el título, estar 3 meses, todas esas medidas de entorpecimiento de la defensa. Son estupideces, pero además son maneras de recortarle y darle la defensa a Castillo. Y eso está prohibido por la Convención. Entonces no entiendo por qué no tienen un asesor que le diga, mirá, hay un artículo de la Convención Americana que dice muy claramente el derecho del diputado a elegir libremente el abogado, poder conferenciar en privacidad, en igualdad y en libertad. Y todas estas medidas de solo llevar el papel, ¿entendés? A esto me refiero. Yo llevo el comunicado del INPE y de la Convención Americana y se los hago leer a cualquiera, va a decir, bueno, no parece compatible. Digamos. Bueno, no hace falta que le diga Castillo, Zaffaroni. No, le pongo los dos documentos y que lo lea. Yo creo que hay estas discusiones que estamos dando acá con él, creo que no se están dando a nivel alto en Perú. Creo que no discuten, no intentan ni discutir técnicamente. Están encerrados cada uno en la película que quiere ver, pero a mí lo más grave, que no lo había visto, lo estuve pensando en los últimos 10 días, lo más serio me parece lo del Tribunal Constitucional, porque es como ir cancelando instancias. Bueno, a ver, no estamos de acuerdo, no nos ponemos de acuerdo en si actuó bien o actuó mal. Preguntémosle al Tribunal Constitucional, que está para eso. Hay países que no tienen. Argentina no tiene Tribunal Constitucional. Tiene un control constitucional difuso. Entonces la Corte Suprema, cualquier tribunal en realidad puede ser. Eso genera bastante desorden. Ustedes tienen el control concentrado, hay un tribunal. Mi jefe siempre me dijo que yo me equivocaba al defender la idea del Tribunal Constitucional, le voy a terminar dando la razón. Porque yo siempre defendí que era bueno, pero él me dijo no es tan bueno. Gargarela también critica la idea del Tribunal Constitucional porque dice que termina siendo muy antidemocrático. Y la verdad que en este caso, que es mi primer aprendizaje en la práctica, es que yo siempre lo defendí en la teoría, se dan cuenta, ahora pasamos a la práctica y ya no sé si me convence tanto esta idea del Tribunal Constitucional. Porque acá hubiera sido, yo hubiera depositado toda mi esperanza en el Tribunal Constitucional. Por lo menos para bajar un cambio, ¿entienden? Para que no nos matemos. Bueno, a ver, la Corte Suprema, el Congreso, lo que sea. No nos gustó el discurso de Castillo, bueno, lo que sea. Paremos un segundo y que el Tribunal Constitucional, un poco más alejado en lo posible de la coyuntura política, trate de poner un manto de cordura y de bajar un poco la velocidad de esta discusión. Así no muere gente y todos tratamos de racionalizar este proceso. Y la verdad, ¿entendés? A eso me refiero. Hacía falta esperarse tanto y emitir un pronunciamiento que además adelanta opinión y ya te cancela la vía, esa misma vía, ya no tiene sentido el Tribunal Constitucional, ya dijo lo que piensa. Esto es legal, ¿qué va a decir ahora? No, bueno, era legal pero no tanto, o era legal pero ilegal, ya están jugados en esa posición, no se van a desdecir. Con lo cual, te habilita directamente la vía internacional, ese mismo pronunciamiento. Pero yo creo que ahí el Tribunal Constitucional se equivocó aún más que el Congreso. Bueno, el Congreso para mí también, porque la bancada local no correspondía. Pero el Tribunal Constitucional era el que lo tenía que decir, ¿no? Era el Tribunal Constitucional el que tenía que decir, bueno, si Castillo de un discurso y solicita el Congreso no estaba habilitado para hacerlo, no, eso no corresponde, hay que abrir un proceso por vacancia y el procedimiento es este, no aquel otro. Lo podría haber dicho, hubiera sido bueno para Perú que lo hiciera. Y probablemente se abría otro proceso y tal vez terminaba vacado, suspendido, destituido Castillo, con un proceso conforme a derecho. El problema es que esto no sucedió, el tribunal se apuró por presiones políticas seguramente. Lo deben saber, no estamos diciendo nada. Es obvio que lo llamaron pobre. Yo me pongo en el lugar y digo pobre gente. Seguro si pudiéramos hablar en confianza me dirían qué querés que haga, me llamaron, porque eso casi me eligieron firma esto. Yo seguro que gente preparada que digamos sabe. O sea, hay gente que. Bueno, por eso volvemos al tema del Congreso. ¿Cuánto poder tiene? Es lo mismo. Lo mismo. ¿Por qué no se puede poner un amparo legal el que Castillo esté actualmente
Habeas corpus, ¿sí? Sí, pero ¿y hasta dónde? ¿En dónde? ¿No hay parte en Perú? ¿Sí? Claro. Yo coincido con esa posición, pero vos qué pensás, porque a mí Castillo me dijo, yo no confío nada en la justicia de mi país. No, tiene que notarse. sí, obvio. Esa es Exactamente. pero él lo dice de cualquier abogado te puede decir. Eso lo puede hacer cualquier abogado. Sí, sí, eso lo puede hacer cualquier abogado. No es legal, no tiene. No, pero al margen, sí, ya sabemos que eso es un desorden, pero al margen, lo que él está planteando es que está bien, que se puede presentar un habeas corpus o una detención arbitraria. Sí, lógico, para cualquier ciudadano, no solo para cada quien. Sí, sí, sí. Internacionalmente. No, a nivel nacional. Votar la vía interna para ir No, hay que hacerlo, es obligatorio. Sí, pero es que en realidad con este pronunciamiento del Tribunal Constitucional ya se puede entender que está agotada, porque si el Tribunal Constitucional declara que la crisis política está resuelta, legalmente es legal, el procedimiento en el plano interno, salvo el habeas corpus, que es eso. Por eso yo no entiendo pronunciamiento, dice. Pero ¿qué entidad legal tiene? Es rarísimo. No tiene, pero como adelanto de opinión, es un pronunciamiento, exacto, pero como adelanto de opinión, y pero es problemático. Y sí, obvio, claro. Bien, está perfecto para un inicio. En primer lugar, gracias a la participación, justamente eso tenemos que aclarar en los peruanos, pero desde ya tenemos que agradecer la preocupación, ese accionar de la boca del doctor Zaffaroni, perdón, exacto, pero su mentor, Zaffaroni. Realmente ha sido esto un inicio. Es un inicio, aquí significa que acá tenemos que discutir la parte mucho más y tomamos el mensaje, hablar, no pelear, hablar. Pero mientras tanto, tenemos que ser consecuentes si queremos realmente los derechos humanos, ser consecuentes y ir a la calle, protestar, ayudar, porque resulta que los 70 muertos y van más porque muchos mueren porque fueron heridos, están muriendo más, pertenecen a un solo lado. Ningún Miraflower ha muerto ni herido. Entonces, por favor, seamos entonces, compañeros, compatriotas, los peruanos, la patria grande latinoamericana, les invitamos en este momento a apoyar la justicia en el Perú, porque lo necesitamos. Lo necesitamos porque allá, cualquiera que empieza a promoverse como líder, lo agarran, prisión preventiva, agarran uno, testigo. Yo lo he visto, él ha estado conmigo y lo contiene. Entonces, el doctor Roxato se va, mañana se regresa a Argentina, a la familia, pero desde ya lo queremos comprometer, que en mayo, así, una discusión más amplia acá, que realmente ayuda, y ayuda a la democracia, que ayuda al Estado, al retorno al Estado de Derecho, que ayude a que cada ciudadano peruano, sea donde sea, se vea como se vea, tenga derecho. Tengo acá una pregunta. No sabía que en un canal por Zoom tenemos dos preguntas que quisieran hacer al doctor Guido Roxato. ¿Sí? Ah, después de la pausa. Ok. Ya. Ya, disculpen, compañero, entonces, lamentablemente. Ya tiene que ser. Anuncia entonces. Lamentablemente no va a poder. Interesante la pregunta. ¿Qué pregunta ¿Qué pregunta? Gracias. En realidad nosotros estamos aprendiendo en el camino y tratando de aceptar eso, ¿no? Tratamos de dar una mano en una situación difícil, donde hay gente que la está pasando realmente muy mal y hay gente que no hace nada. Pero para nosotros es parte del histórico como un país que queremos mucho como el Perú, ¿no?
es un vínculo que está casi desde la independencia de nuestros países. Cual para nosotros este es el camino a transitar en toda América Latina, generar mucha más unidad entre los países y mucho más diálogo y articulación para que haya menos pobreza y más democracia. De eso se trata. Gracias. Una empanada se ofrece. Muchas gracias. Las empanaditas para cuando tienen hambre. Y no se olviden, con la mano al bolsillo derecho y ahí dice, un corazoncito, con la mano al bolsillo metido, si no, no funciona. Entonces, también fíjate tanto trabajo que estamos realmente, les invitamos a todos que realmente participen en los grupos de iniciativa que hay y va a continuar habiendo el debate, pero de acción. Ayer estuvimos protestando porque el 5 de abril fue Fujimori que dio el golpe, ¿no? Estuvimos ayer. Lamentablemente fue muy poco, pero así, gracias a los hermanos de la parte grande, Bolivia, con el corazón, acá presente, gracias por la colaboración. Gracias a los hermanos con la Argentina, la parte grande, gracias, Berlín. Nosotros también, para calentar, ya no somos de caliente. Bueno, muchas gracias, compatriotas, por haber presenciado esta conferencia. Nos despedimos hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias. Ya, felicidades, saludos. Muchas gracias por todo. Hasta una nueva oportunidad. Ya con mucho más conocimiento, con mucha practicidad. Vamos a dejar con los dos.